sí podemos hablar de una ciencia en español y de hecho debemos hablar de una ciencia en español. El español es el segundo idioma que tiene más importancia en número de hablantes en el mundo. Tenemos muchos países que hablan español y por lo tanto también hay muchas universidades y muchos académicos que generan ciencia en español. Entonces, para mí es muy importante que nosotros impulsemos desde la edición universitaria de cada uno de nuestros países en Iberoamérica y todos juntos el reconocimiento al multilingüismo, es decir, que nosotros impulsemos el reconocimiento de la ciencia que se escribe, se piensa y se lee en español. En un mundo ideal me gustaría pensar que se debe de hablar de ciencia y la ciencia abarca múltiples lenguajes, abarca múltiples características, disciplinas, etc. Sin embargo, creo que es pertinente hacer un paréntesis y hablar de una ciencia en español porque es lo que nos une al final del día, lo que nos une como región a Latinoamérica, con España, que en conjunto podemos formar Iberoamérica y que podemos encontrar líneas comunes o temas comunes, características, cualidades, relaciones históricas, culturales, que es pertinente abordar incluso desde el lenguaje. Entonces, definitivamente hay características particulares, las metodologías de investigación, los temas y definitivamente lo que nos reúne, pues el idioma. Yo, más que hablar de una ciencia en español, creo que existe una ciencia global y que la ciencia en español es un agente absolutamente imprescindible. Formamos parte de un gran universo, ¿no?, de académicos y de investigadores en todo el mundo y de hecho la ciencia en español de unos años a esta parte se ha proyectado y hoy día tiene un rango muy importante con investigadores de primera fila, de primera talla, y eso lógicamente ha repercutido en la imagen que también desde fuera se tiene de ella, de toda la ciencia que se hace en Iberoamérica, ¿no?, en todos los países de habla hispana. Yo creo que es muy importante para todas las editoriales universitarias que pensemos justamente en nuestro idioma, que pensemos en la ciencia en español, es decir, todo aquello que se produce, que además es mucho y que tiene ciertas líneas comunes de preocupación, de interés y que por supuesto tiene que ganarse su espacio en un entorno internacional, es decir, poder reunirnos para poder visibilizar mucho mejor los fondos que tienen cada una de las editoriales universitarias. En el caso mío, bueno, Universidad de Guanajuato, pero pertenecemos también a la Red Nacional al Texto de Editoriales Universitarias y Académicas de México, 52 editoriales, y entonces esto nos sirve para mostrarnos como un panorama general de lo que se hace de reflexión científica y cultural en el país. Es fundamental, me parece. La ciencia en español ha sido muy compleja porque nuestros entornos están regidos muchas veces por el mundo anglosajón y entonces esto lo que hace es que a científicos que tienen como lengua materna el español y que lo ideal es que publiquen en su idioma natal porque es más cómodo o es más sencillo incluso la forma de expresarse, las particularidades, se les solicite publicar al menos una parte de su producción en otro idioma, primordialmente el inglés. Entonces esto genera que haya una división hacia adentro de ellos mismos, incluso como investigadores, ya sea por ramas o por limitaciones del propio lenguaje, y que entremos a veces en conflictos o en problemas, en el sentido de que su producción científica se tiene que diversificar y esto puede causar presiones o mayor trabajo, duplicidad de trabajo, porque a veces tienen que pensar en hacer cierto género discursivo en un idioma y replicarlo de alguna manera, extenderlo y hacerlo en otro, y entonces es complejo.
porque no pueden hablar solo de ciencia en su idioma natal, sino tienen que considerar las particularidades o las características de investigación y diversificarse para satisfacer todas las necesidades que son propias de sus sistemas de investigación. La investigación se ha impulsado dotándola de mejores presupuestos, de una política científica coherente y se ha impulsado la internacionalización de esa ciencia. Financiando proyectos con composición internacional, la circulación también de los propios investigadores, intercambios, incluso también con la propia participación, ¿no?, de la docencia, del alumnado, ¿no?, con todos los programas de movilidad que también afectan a esa cantera también de investigadores, porque no dudemos que esos jóvenes, ¿no?, actualmente estudiantes, o muchos de ellos, van a entrar a formar filas en grupos de investigación, en equipos, y realmente han desarrollado prácticas y voluntad de trabajar con rigor, con calidad y además con esa colaboración internacional, asistiendo a foros internacionales, a congresos, que es una gran ventana abierta para la ciencia en español. Primero, necesitamos visibilizar toda la ciencia en español pues lo más pronto posible, para que el mundo anglosajón y los otros mundos de los otros idiomas vean lo que se está produciendo en español y vean que es igual de importante. Es decir, nosotros no vamos a traducir porque no tenemos ni los recursos, ni el tiempo, ni vale la pena, porque ni siquiera tenemos garantía de que traduciendo todos nuestros catálogos al inglés ellos nos van a leer, ni que tampoco vamos a estar en sus bases de indexación, ¿no? Por otro lado, pues nosotros estaríamos sacrificando el número de lectores a los que podemos llegar haciendo una ciencia que no sea en el idioma de nuestra propia comunidad. Entonces yo creo que nosotros tenemos que hacer la ciencia en el idioma de nuestra sociedad, de nuestros pueblos, de nuestro país, para que podamos acceder a esos lectores para los cuales se están haciendo esos estudios. Hay un diálogo que debemos generar de académicos a académicos, hay otro diálogo que podemos generar de institución a institución, también podemos generar diálogos de profesores, alumnos, podemos generar diálogos de nosotros con los lectores. Entonces, esta idea del libro científico como un vínculo sumamente importante en lo educativo, en la investigación, o sea, en la academia y en lo cultural, me parece que es absolutamente vital. La visibilidad es imprescindible para esta construcción de identidades comunes, individuales y comunes. La parte de la distribución, porque podemos también generar alianzas para estar tanto como cuando en el caso del libro impreso en ferias, donde también se promueve colaboración, profesionalización, actualización, como en el caso digital, en plataformas. Y por supuesto la parte de la difusión, que todas ellas, si nos fijamos, pues al final van unidas, ¿no? Pero todo lo que hacemos tiene que ver con esta gran cadena de libro, ¿no? Y finalmente creo que a partir de ello pues podemos generar reflexión y también postura, porque hay que tener una postura frente a ciertas cosas, lo que decíamos hace unos momentos, ¿no? El acceso abierto puede sonar muy bien, pero hay que entender el cómo, y para entender el cómo es mejor pensarlo juntos que solos. La visibilidad, la difusión, si no llegamos al lector, si no llegamos a los alumnos, si no llegamos a otros investigadores para interesarlos en los temas que se pierden en páginas electrónicas o de papel, pues no habremos hecho nada, ¿no? Yo creo que la ciencia cada vez va avanzando mucho. Como dice el eslogan de ustedes, sin libros no hay ciencia, ¿no es cierto? Entonces,
La parte editorial, como decía en la anterior pregunta, la parte de trabajar textos, la parte de hacer publicaciones, la parte de investigar, la parte de acreditar nuestros libros es muy importante para la ciencia, para la mejora como ser humanos, para la mejora desde todo el punto de vista de nuestra sociedad también. De verdad que en nuestro país lo necesitamos mucho. Y en eso estamos, de procurar que cada vez todos seamos mejores personas. Hay un eslogan que reza en nuestra universidad: formamos seres humanos para una cultura de paz. Y eso es lo que estamos haciendo. Yo creo que en este último tiempo hemos logrado hacer una serie de proyectos que visibilizan la ciencia que se genera en español y que podemos ver. Digo, por ejemplo, está un ebook donde se puede consultar la producción científica de España, y nosotros en América Latina tenemos la plataforma de ULibros, que en este momento tiene alrededor de 44,000 referencias con publicaciones académicas de los diferentes países. Entonces, creo que hemos tenido un avance muy significativo para visibilizar esta producción científica, que me parece que es sumamente importante. O sea, podríamos pensar que la producción científica en español en algunas cosas absolutamente es endogámica, obedece a las problemáticas y a los contextos donde cada quien se encuentra, pero también la resolución de estos problemas ayudan a tener una visión más global y también a poder incidir, digamos, en la comunicación, en el intercambio académico global sobre muchísimas cosas. Creo que hay mucha producción científica y cultural en español que empieza a dialogar y está ganando cada vez más espacios, y hace falta que pensemos también en esos entornos donde vamos a divulgarla, porque lo cierto es que si no tenemos esa suma de voluntades, la suma de catálogos, por ejemplo, la Red al Texto tiene su catálogo común, lo tiene también con la Asociación de América Latina y el Caribe, con EULAC, y esa es una búsqueda de que podamos ver las líneas en común y los puntos en común para que aquellos que están buscando los títulos puedan también darse cuenta de cuáles son las líneas que se trabajan, de cuáles son las reflexiones comunes, y poder ganar también un espacio que no es una cuestión de competencia, pero sí es una cuestión de reconocimiento, y que tiene que ver también con ganar espacio no solamente en términos de libros, sino en términos de las revistas. Es decir, todo esto que se publica también en otros idiomas, y sabemos, bueno, que el inglés lleva la delantera de tiempo atrás, pero que pues en el caso del español somos muchísimos hablantes, son muchos intereses, son temas que a veces no son solamente los universales, sino los comunes, sino que a veces son temas locales que las editoriales universitarias podemos potenciar y que están ahí trabajándose. Tenemos muchos desafíos. Lo más importante es tener más vitrinas en el mundo, dar más visibilidad a todos los productos que tenemos. En la editorial que yo trabajo, lo que queremos es, no tenemos libros digitales, pero vamos a incursionar en los libros digitales. Queremos tener libros digitales. Todo lo que nosotros vendemos y todo lo que producimos es exclusivamente en impreso. Y para sorpresa y para alegría nuestra, esos impresos llegan a todas partes del mundo. Increíble, a todos los continentes y con mucha demanda. Hemos sacado libros que pasan los $150 de venta unitaria, y a pesar de los costos tan altos, han tenido una difusión increíble. Esos son los desafíos que nosotros tenemos. De verdad, tener más vitrina, más presencia y asociarnos cada vez más entre los fondos editoriales universitarios para tener más fuerza y hacer un colectivo y estar presente en charlas, en eventos, en capacitación, en todas las actividades que podamos participar. Digo, yo creo que definitivamente el inglés como lengua franca ocupa un lugar muy importante en la difusión de la ciencia. Sin embargo, pues sí hay una visión, digamos, monopólica, imperialista, de lo que podríamos llamar el norte global sobre el sur global. Sin embargo, yo creo que nosotros no debemos de quitar el dedo del renglón, de defender la ciencia que se escribe y se lee en español.
ciencia se produce en todos los idiomas que existen en el mundo y que la ciencia que se produce en todos los países es igual de importante que la ciencia que producen ellos. Entonces, sí debemos de luchar por este reconocimiento al multilingüismo, porque, por ejemplo, pues en Europa los franceses no leen a los alemanes no leen a los italianos no leen a los finlandeses, o en Asia también tienen ese mismo problema, los chinos no leen japonés, los japoneses no leen tailandés o cosas así. Nosotros tenemos la gran ventaja en Iberoamérica que tenemos dos lenguas hermanas y que podemos hacer circular los contenidos que nosotros generamos en español y portugués de una manera más sencilla y más ágil, y en ese sentido creo que nosotros tenemos una ventaja por encima del resto del mundo que debemos aprovechar. Evidentemente el inglés ha sido la lengua vehicular o lengua que ha permitido, ¿no?, pues, difundir o visibilizar de manera muy importante los resultados de investigación a nivel local, ¿no?, local o regional, ¿no?, de cada país. Pero nosotros defendemos el multilingüismo. La ciencia debe ser leída, debe ser comprendida también en otros idiomas, por muchas razones. Primero, por esa gran cantera de investigadores que creo que por derecho propio tienen que expresarse en su propia lengua. No puedo descartarlo del inglés, definitivamente. Es una gran competencia, pero tampoco como que estamos rezagados. Somos latinoamericanos muchos, nuestros textos en el idioma español se difunden muy bien, no solamente los peruanos, sino en general, se consumen mucho, tienen mucha demanda y cada vez estamos más asociados. Los fondos editoriales, hablando de fondos editoriales universitarios, cada vez somos más, editamos más y somos una competencia para ellos definitivamente. Yo no lo veo como rivalidad. Probablemente en algún momento incursionemos en traducir. Hay mucho interés de agentes y literarios y distribuidoras que tienen interés en traducir libros, especialmente de nuestra editorial, en el área de historia. Porque nosotros en el 2021 cumplimos el bicentenario de nuestra independencia y con motivo de ello hemos sacado libros de mucha relevancia con respecto a este aspecto. Y hay mucho interés de traducirlos al inglés, pero yo no lo veo como competencia. Andamos en paralelo, digamos. Para mí es en paralelo, es una competencia entre los dos idiomas. La reflexión en el propio idioma es importante porque finalmente las temáticas que se publican tienen que ver también con ese reconocimiento de las historias comunes. Y creo que si bien es importante aprender a comunicarnos en múltiples idiomas, y por eso hablo del multilingüismo como entornos en donde no se trata de competir con el inglés, sino se trata de coincidir también en esos mismos espacios y abrir otros, por supuesto. Creo que es muy importante que siga manteniéndose también esa potencia que tiene el español, tanto para la publicación de libros, que en muchos casos el libro sigue siendo un espacio para las ciencias sociales, humanidades, de pronto por supuesto para otras disciplinas, pero es muy importante para estas áreas del conocimiento y que muchas veces tiene que ver pues precisamente con la historia común, con la cultura, con aquello que somos, y pues decirlo en nuestro propio idioma es también tener una voz. Entonces creo que abrir espacios es algo fundamental. Necesitamos esos equipos, esos grupos de investigación plurales, interdisciplinares, que permitan confluir miradas diversas, miradas críticas, miradas mucho más enriquecedoras, precisamente por ese intercambio de impresiones, de formas de trabajar, de resultados en unos países y en otros, y justamente en Iberoamérica tenemos muchos puntos en común, muchos años, muchas décadas trabajando en proyectos juntos de uno y otro lado del Atlántico. Yo creo que juntos definitivamente vamos más lejos. Es decir, yo me tengo que preocupar por tener un catálogo donde el lector y el usuario puedan acceder a estos contenidos científicos que se generan en mi propia institución. Pero al mismo tiempo tengo que formar parte de este catálogo nacional
que es otra ventana un poco más grande donde se pueden visibilizar la producción científica de mi país. Y si sumamos, nos sumamos con España y Portugal, tenemos Iberoamérica unida, y eso para mí es lo más importante. Son todas estas ventanas, esta colaboración que existe entre las redes, entre las instituciones primero y después entre las redes. La colaboración siempre es fundamental, porque si nos sumamos y además sabiendo que tenemos retos comunes como profesionalización de equipos, como temas de digitalización, como llegar a plataformas, como todo esto que implica ahora la ciencia abierta, que tenemos que pensarnos, porque no es solamente el estar de acuerdo, podemos estar de acuerdo en que el conocimiento es un bien común, ¿no? Que son los grandes planteamientos. Pero por otro lado hay que ver cómo esto se puede llevar a cabo, porque la postura también de la Universidad de Guanajuato ha sido, y creo que de varias editoriales mexicanas, bueno, hablo de Guanajuato, pero ha sido que ciertos títulos son más susceptibles de entrar en acceso abierto y que podamos realmente tener a partir de ellos ese contacto y esta circulación que se desea. Entonces ahí es muy importante, porque esto no se logra únicamente, bueno, lo sabemos, ¿no? El acceso abierto no es nada más lo subo y ya, sino lo tengo en un espacio donde puede ser colaborativo, puede ser interoperante con otras instituciones, con otras editoriales, y donde realmente puedo tener un flujo de lectores. Y esto no lo vamos a lograr solos. Entonces, mientras podamos establecer esos vínculos, tanto en contenidos para poder seleccionar esas líneas de investigación, dar identidad a lo que estamos haciendo como universidad, como país, pero también América Latina y el Caribe, la colaboración con UNE, que es maravillosa, porque finalmente lo que estamos haciendo es sumar lo que es la reflexión científica, cultural en español. Es decir, toda esa cantidad de editoriales que estamos ahí tratando de colaborar, porque tenemos enfrente esto, ¿no? O sea, el convencimiento de que, claro, tenemos un compromiso social con el conocimiento, con fortalecerlo, con difundirlo, con hacerlo circular, pero hay que encontrar cómo. Y yo creo que uno de los cómo principales es juntos. Para mí la colaboración es vital. Lo hemos estado haciendo, lo hacemos, o sea, somos, otra cosa no somos, pero asociaciones con voluntad de colaboración, de unir esfuerzos, precisamente porque son retos muchas veces costosos, que implican una lucha también y un rebasar o superar problemas que de otra forma no se pueden superar. Entonces creo que está también en la médula de las editoriales universitarias. Es necesario que hablemos de una colaboración en general cuando hablamos de edición universitaria. Tenemos que pensar que nuestros entornos son complejos, es decir, nosotros como editoriales nos insertamos aparte en una lógica institucional. Entonces, ¿qué sucede? Pues una institución tiene muchísimos temas que son igual de sustantivos o igual de relevantes, y en ese universo, alguno de ellos somos nosotros. Entonces, tenemos que pensar en la colaboración para tener mayor visibilidad. ¿Por qué? Porque compartimos plaza con iniciativas como la investigación en sí, es decir, la generación de artículos científicos no necesariamente para las revistas institucionales, sino también hacia el exterior. Tenemos que pensar que también compartimos plaza con desarrollos docentes, desarrollos de emprendimiento, desarrollos de temáticas particulares, y bueno, en esa conciencia, si queremos generar visibilidad, pues sí, tenemos que hacer un trabajo dentro de la institución hacia el exterior, y hacia el exterior tendríamos que pensar que sería extraño, es decir, sí se dan casos en los que la edición universitaria puede tener un libro sumamente exitoso, un bestseller, como se podría llamar, pero en gran medida terminamos publicando también títulos que no van a tener una fuerza de venta en sí misma que sea multitudinaria. Entonces, el aliarnos con otras instancias para coeditar, para generar contenidos que son para un público especializado en gran medida, pues nos ayuda a potenciar el alcance que pudiéramos tener. Por los medios virtuales podemos llegar entonces a comunidades que están en otros lugares del mundo, siempre y cuando pues hagamos los lazos correctos. Para tener una buena competencia, de verdad que necesitamos estar unidos, como repito, tenemos que hacer fuerza todos para poder competir de buena manera. Yo sé que entre los fondos editoriales, entre las investigaciones académicas, no va a haber nunca competencia.
porque siempre cada producción es diferente a la otra, cada uno tiene su público, así que no le veo, y el mayor puntaje para esto y para la editorial en la que yo trabajo definitivamente. ¿Qué podemos hacer juntos? Pues todo. O sea, yo estoy convencida que el avance que ha habido en la edición universitaria y académica en los últimos 20 años es gracias a esta colaboración. Y nosotros los editores tenemos que impulsar que se mueva esa información y ese conocimiento, tenemos que impulsar que se siga generando contenidos científicos en español, tenemos que impulsar que estos contenidos lleguen a los lectores para los cuales fueron hechos y para eso pues necesitamos un nivel de colaboración y de compromiso absoluto. Uno solo cuesta más trabajo que sea oído. Si somos muchas voces juntas, y aquí somos muchos sellos editoriales, desde luego conseguiremos salvar más batallas.